Bueno, nuevamente buenos días. Todavía nos faltan un montón, yo no sé dónde andan, si todavía andan en los laboratorios o qué onda. Pero, bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar con lo que son los inhibidores enzimáticos. Y para esto, quiero que vean un video antes. ¿Por qué un video? Aunque básicamente pues es como una explicación muy similar a lo que les voy a dar. En los videos se nos muestran así como un montón de imágenes y puede ser que sea un poco más fácil de entender. Porque esto de los inhibidores de repente nos puede ser un poco revoltoso. Ajá. Porque, digamos que, por ejemplo, tan simple como cuando decimos que algo no es de alguna forma, es muy común que digamos el prefijo no o el prefijo a. En esta ocasión, para los inhibidores, es diferente decir no competitivo que acompetitivo. Y por lo mismo de que no quiero que se me revuelvan, voy a intentar esta estrategia. Espero que funcione. Es un video chiquito, la verdad, no nos vamos a tardar mucho. Por eso quería esperar a que entraran más, porque pues ahorita vamos a hacer una pausita de 5 minutos mientras lo ven. Y si van entrando más alumnos, van a decir que qué onda con la clase, que si no estamos. El video ya lo asigné, está aquí en el grupo, en el canal número 4. Déjenme aquí les muestro mi pantalla. A lo mejor ya lo vieron, a lo mejor no se ubican. Pero de aquí, ahorita estamos en la reunión en el canal general. Tenemos acá las unidades. Entonces en la unidad número 4, ahí podemos ver la liga, o bien en la parte de arriba donde dice uno más, está cargado directo para que no nos mande al YouTube, sino que aquí directamente dentro del canal le ponemos play. ¿Y por qué no se los pongo para que todos lo veamos al mismo tiempo? Porque me bloquea el sonido, entonces no estarían escuchando. Y si lo ponemos así, si alguna parte no entendieron, pues ustedes pueden pausar y regresar. Entonces el video dura un poquito más de 5 minutos, así que les voy a dar unos 6 minutitos y ya pregunto si ya terminaron para poder continuar. Pero sí vamos a partir de esto, ¿sale? Empezando a ver el video. Entonces comiencen a checarlo, hacemos una pausa y ahorita regresamos.
Les pedí levantar la mano quien haya terminado, pero a lo mejor no lo han visto en el chat porque por tiempo ya deberían haber terminado la mayoría. Entonces, porfa, levántenla y manténganla arriba para checar si alguno falta. Esperar un momentito y si no, ya continuar. Y pasó lo que les dije, Cristian entró tarde y no tenía idea de qué estábamos haciendo. Por eso esperé un poquito a que ingresaran más. Pero todavía nos faltan algunos. Todavía me quedan 4 que no han levantado la mano. No sé si de veras todavía no terminan porque ya tienen el doble de tiempo. Ya con este tiempo ya hubieran acabado de verlo 2 veces. Entonces bajen la mano. Ya quien no haya terminado que lo cheque después porque sí se nos va a ir el tiempo. Pueden bajar mano Baruch, Ilse. Gracias. Bueno, antes de iniciar, obviamente aquí les voy a dar una explicación. Bueno, mejor primero explicamos y luego me dicen si hay dudas. Porque pues aquí ensamblamos un poquito lo del video con una explicación breve y simple. No siento que esté difícil la inhibición, nada más que puede ser que al inicio nos suene revoltosa y eso nos haga que no aterricemos bien. Bueno, vamos a ver entonces inhibición enzimática. Como pudieron ver, las 3 principales formas de representarla son la competitiva, la no competitiva y la acompetitiva. A final de cuentas ya sabemos lo que significa competir y eso pues a lo mejor nos da más datos. Si recordamos, bueno, una tendencia normal de velocidad de reacción con respecto a concentración de sustrato es representada con la gráfica de Michaelis-Menten, donde sabemos que va a llegar un punto donde la concentración de la enzima con el sustrato se satura y con eso nos da la velocidad máxima. Bueno, además, la presencia de productos finales puede hacer que la reacción sea más lenta e incluso invertir su sentido. Así que el llegar a este punto y que se estanque, la principal razón es esto, que todas las enzimas están saturadas con sustrato. Entonces no pueden trabajar más
porque si solo son 5 personas, el ejemplo que les ponía ayer, y les dieron 20 botes de pintura para pintar, pues no pueden estar usando 2 al mismo tiempo. Hasta que no terminen uno, irán con el siguiente. Entonces aquí las personas serían las enzimas, la pintura sería el sustrato. Puedes meterle más sustrato, pero no hay manera de acelerar. Sin embargo, si metemos más enzima, si metemos más personas y el sustrato sigue siendo abundante, entonces sí aumento la velocidad. Sin embargo, si meto 100 personas y solo hay un bote de pintura, pues ahí también no hay manera. Es decir, sí necesitamos como un equilibrio enzima-sustrato para que la velocidad siga en un aumento constante. Sin embargo, como dice aquí, puede haber otros factores que hagan que esto se estanque. Y que son la presencia de productos. Es una de las principales. Si nosotros seguimos siendo las 5 personas pintando y todavía el TEC tiene un buen de botes de pintura, pero ya están todos los salones pintados, pues ya ¿qué haces? O sea, ya hay suficiente producto, ya terminaste. Entonces, aunque haya más sustrato, ese producto te limita. Ya no hay más paredes disponibles, ya no vas a seguir pintando. En cuestión enzimática es muy común que este producto sea el mismo que inhiba. Diga, ya vemos muchos de estos, ya hay muchas paredes pintadas, ya suficiente, ya párale, ¿sí? Entonces, usualmente es común que sean estos mismos productos los inhibidores de la enzima. No siempre es así, pero es como el principal o es el más común. El producto final de una ruta bioquímica inhibe la actividad de uno de los primeros enzimas de la ruta. Casi siempre, y yo creo que ya lo han visto, para este punto, y me regreso haciéndoles pregunta porque ya se me olvidó bien el programa, ya cursaron bioquímica, ¿verdad? Estamos tomando ahorita. ¿La están tomando ahorita a la par? Bioquímica general. No, bioquímica general ya. Ok. La que están tomando es bioquímica del nitrógeno, ¿no? Sí. Va. Bueno, entonces, de acuerdo a bioquímica general, ya ahí se empezaron a colar con algunas rutas bioquímicas. Si ustedes recuerdan, pensemos en un organismo cualquiera, empezando tal vez por nosotros. Cualquier reacción bioquímica de nuestro cuerpo no es como que de A se pase a Z, sino que casi siempre es una cadena o una secuencia de reacciones las que van a ocurrir para llegar al producto final. Tan solo para obtener energía, acuérdense que existe un ciclo, el ciclo de Krebs. Entonces no es como que de glucosa a energía, listo. Claro que no, se nos va rompiendo la molécula, convirtiendo en otra, modificando hasta que finalmente obtenemos el ATP, lo cual no es de un jalón. Y usualmente entre una reacción y otra, pues ocurre que hay una enzima involucrada. Hay algo que está ahí ayudando a que ocurra la formación de B a partir de A, luego la de C a partir de B y así nos vamos hasta que termina. Pues bien, el producto final de la ruta suele ser el que inhiba alguna de las partes, igual y no todas, igual y no la última, porque si no, de todas formas tendríamos un montón de D, de C, de B. Es muy común que ésta se vaya a un punto casi inicial de la reacción, puede ser en la zona de AB o en la zona de BC, y bloquea. Entonces inhibe y hasta aquí quedó la reacción. Entonces todo lo demás pues ya no está ocurriendo, ya se está quedando. ¿Qué sucede, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Que de hecho los mexicanos somos buenísimos para eso, y consumir más sustrato de lo que ocupamos, que nuestro consumo energético está evaluado, no sé, para unas 2000 calorías al día. Si somos activos, unas tal vez 1700 a los que no somos tan activos. Y pues nos andamos comiendo 2500. Entonces, esas 1700 que sí ocupo para respirar, para pensar, para hacer tareas, para hacer actividades básicas, me las gasto,
se van a través de la ruta metabólica. Pero ¿qué pasó con ese sustrato sobrante? Justamente hubo un bloqueo. Si tú no necesitas energía, pues no van a meterse a la ruta de la energía, sino que se nos van a desviar. Y se nos desvían primero, a lo mejor ustedes saben más que yo, hacia dónde se me va a desviar la cantidad excesiva de glucosa que tengo en mi cuerpo, que ingerí de más ayer, digamos. Ahorita, ¿dónde está? ¿No se acuerdan o no lo vieron? Sí lo vieron. Bueno, se nos Pues va se primero. almacena como, Ajá, ¿escucho? ¿Se almacena como qué? como glucógeno. Efectivamente. Paso 1, almacenarlo como glucógeno. Entonces, como glucosa no me sirve que ande ahí rondando en la sangre. Como energía no lo ocupé porque a lo mejor soy bien floja y pues no me dieron ganas de hacer ejercicio para comparado todo lo que me comí. Pues va, paso 1, se nos va a glucógeno. Si ese glucógeno se sigue acumulando, pues se va a ir a grasas. Pero si, por ejemplo, ese glucógeno que yo generé o que guardé de más ayer y hoy en la mañana me levanto tempranito a dar clases, pero todavía no desayuno, pues ahí lo aplico. Entonces ese glucógeno ahora sí se va a ruta metabólica normal y me da la energía que requiero. Entonces simplemente se reintegra nuevamente a la reacción. Entonces, es muy común que esto suceda. Ese producto final me avisa que ya es suficiente y entonces va y bloquea una parte de la secuencia de reacciones. Bueno, son varias las sustancias que se pueden llamar inhibidores y justamente pues su proceso es inhibir o bien anular la acción de las enzimas sin ser transformados por ellos. Su estudio resulta de gran utilidad a la hora de comprender mecanismos de catálisis, la especificidad de las enzimas y otros aspectos. Es decir, nosotros, bioquímicos, hasta la fecha, es un tema que no se ha dejado de estudiar. ¿Conocemos un montón de inhibidores gracias a la ciencia? Sí, pero se han estado descubriendo más y más y más cada vez y se van a seguir descubriendo. Muchos con enfoque benéfico a nosotros. De hecho, en el video salía una parte donde dice, bueno, podemos bloquear procesos de infección dentro de nuestro cuerpo a través de antibióticos. ¿Qué es lo que hacen los antibióticos? Pues justamente ir a bloquear secuencias de reacciones del microorganismo y a nosotros no nos hacen daño. Entonces, van y bloquean al microorganismo y nosotros nos podemos recuperar de la infección. Obviamente hay algunos que son muy específicos y otros que no lo son tanto. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una infección estomacal? Nos dan los antibióticos y matamos a las bacterias que nos estaban haciendo daño, pero de paso, aunque a nosotros no nos haga nada, ese antibiótico sí va a ir a llevarse otras bacterias que eran buenas, que eran parte de nuestra flora intestinal. Entonces nos desequilibra un poco, tenemos que comer ciertos alimentos para recuperar esa flora, pero bueno, es posible. Así que el estudiar estos procesos nos va a servir un montón. Por un lado, pues para conocernos a nosotros mismos y nuestros procesos, y por otro lado, para generar nuevos productos justamente de aplicación médica. En el caso de alumnos bioquímica, muchos de los proyectos que llegan a hacer a veces son enfocados a esto, a generar nuevos inhibidores para ciertas enfermedades. Bueno, la inhibición, como también veíamos en el video, podría ser reversible, que es la más común. ¿Por qué? Porque usualmente, digamos, en el organismo animal o de un ser vivo cualquiera, puede ser que llegue un punto en que tenemos mucho producto, pero de repente lo necesitamos, entonces se puede estar inhibiendo y desbloqueando. Es decir, tener una inhibición que sea reversible y volver a comenzar con el proceso de obtención del producto X. Sin embargo, también hay algunas irreversibles.
casi siempre estas irreversibles no son ni del mismo organismo, ni así como que ingiramos algún medicamento para algún beneficio, sino casi siempre las irreversibles provienen de envenenamientos. Es decir, es un problema que podemos obtener a partir de un descuido y que por desgracia ya es muy complicado de que un organismo vivo se pueda recuperar de eso, porque al generar un proceso de inhibición irreversible, pues bloquea de forma definitiva tus procesos naturales. Bueno, esta última, la reversible, va a comprender a su vez los 3 tipos que veíamos en el título: la competitiva, la acompetitiva y la no competitiva. Entonces, bueno, aquí para la competitiva vemos la gráfica normal de Michaelis sin inhibidor, y cuando hay una inhibición pasa algo curioso, no me afecta demasiado a la Vmax. Lo que hace un cambio es en la zona de la curva, hace que la Km se desplace, que se vaya más adelante. Pero a final de cuentas, digamos que la curva cambia, pero la Vmax sigue teniendo la misma tendencia. Aunque ya lo vieron en el video, pues ahorita vemos un dibujito de cómo funciona. Sin embargo, bueno, su nombre lo dice, compite. Entonces, al ser competencia, la enzima sigue funcional, pero pues si teníamos, digamos, 1.000.000 de unidades enzimáticas, probablemente estos inhibidores competitivos, que varios de los profesores que tuve, ni siquiera ellos para... Ya te iba a decir, Janeda, abriste el micro, no sé si querías comentar algo, fue sin querer. Bueno, les decía entonces, cuando tenemos esa parte competitiva, se anulan algunas de las enzimas, pero no todas, entonces algunas siguen trabajando. Entonces puede ser que de 1.000.000 se bloquearon por ese inhibidor 300.000, pero las otras siguen trabajando bien. Por eso es que la tendencia a llegar a una Vmax se hace muy similar. El cambio principal se da al inicio con concentraciones de sustrato un poco más bajas. Los inhibidores, a final de cuentas, son pequeñas moléculas químicas o pueden ser iones que van a interferir con las reacciones, usualmente haciéndolas más lentas o, cuando es irreversible, deteniéndolas por completo. ¿Por qué son importantes? Nos pueden ayudar para determinar, por ejemplo, los mecanismos de acción enzimática. Es muy común en la ciencia que empezamos a conocer procesos enzimáticos y le metemos inhibidores para ver qué es lo que está pasando. Es como una forma de probar, ¿sí? Le pongo la enzima, bueno, también lo inhibo para ver qué tanto cambio tuvo. Nos sirve también mucho para poder determinar especificidad de sustrato. Recuerden que algunas enzimas, todas son específicas, algunas toman un grupo de sustratos, algunas toman uno específicamente ese. Entonces nos sirve mucho para identificar. Obviamente también la naturaleza del centro activo. Si conocemos una enzima nueva, pero aún no sabemos muchos detalles de su centro activo, podemos atacarla con múltiples inhibidores para con esto conocer sus características. También nos puede servir para identificar residuos fundamentales en la catálisis, es decir, cuáles son esos subproductos que se están generando. Nos pueden servir para determinar rutas metabólicas y no se diga, una de las grandes aplicaciones que por desgracia se sigue investigando son los antibióticos. ¿Por qué digo por desgracia? Porque si fuéramos ordenados para tomar antibióticos solo cuando los necesitamos, no generaríamos esas modificaciones genéticas en los virus, bacterias, y hongos para que empiecen a resistir algunos antibióticos. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente, bueno, nosotros bioquímicos se supone que sí sabemos, pero justamente antibióticos habla de que va a matar vida. Y hay gente que tiene gripa,
que es una infección viral y quiere tomar antibióticos cuando nada que ver. Y entonces esos antibióticos empiezan a bloquear más bien a las bacterias buenas y empiezan a debilitar nuestro sistema inmune. Entonces, cada vez se buscan más antibióticos que sean de más amplio espectro y tengan la capacidad de inhibir el crecimiento, principalmente bacteriano. Son como que los que más nos está costando trabajo. Las bacterias son las que estamos haciendo resistentes, pues por culpa nuestra. Bueno, hay dos tipos de inhibidores enzimáticos, ya lo habíamos comentado, reversibles e irreversibles. Dentro de los reversibles hay una unión no covalente de un inhibidor a la enzima. Por eso es que es reversible, porque al ser una unión no covalente es mucho más fácil de romper esos enlaces. Pueden ser enlaces o pueden ser simplemente fuerzas de Van der Waals o pueden ser puentes de hidrógeno, lo que nos hace que sea como mucho más sencillo separarlos o romperlos. Teníamos, ya habíamos dicho, competitiva, no competitiva y acompetitiva. La competitiva, bueno, vamos a suponer, se los voy a poner aquí con un ejemplo de abrazos. Aunque ahorita nos dicen que por el COVID no nos abracemos, la verdad es que los mexicanos somos muy con tendencia a ser cariñosos. Y si dejamos de ver a alguien por mucho tiempo, pues obviamente nuestra tendencia es a querer abrazar, por muy la sana distancia. Bueno, imagínense que va llegando un amigo del extranjero que tenían un montón de tiempo sin ver. Y lo que ustedes quieren, pues es abrazarlo, pero llega con novia. Y entonces esa novia nos va a hacer un efecto inhibidor. En caso de que fuera competitivo, como su nombre lo dice, hay competencia, entonces al ver que tú lo quieres abrazar, ella lo va a abrazar primero. Y entonces lo deja bloqueado en el sentido abrazo, ¿sí? Sus brazos ya están ocupados, tú ya no puedes abrazarlo como esperabas. En ese caso, los inhibidores competitivos llegan y se ensamblan específicamente en el espacio que estaba disponible para el sustrato. Vamos a poner un tipo Pac-Man. Y resulta que el sustrato era algo como esto, que iba a encajar perfectamente. Y el inhibidor tiene esa forma, aunque acá sea diferente. No importa que en la parte que no encaja sea totalmente diferente, este inhibidor llega, se ensambla primero y obviamente ya no va a dejar espacio para el sustrato. Y entonces el sustrato pues ya no se puede encajar, así que no va a llevar a cabo el proceso. Como les había comentado, es muy común que estos inhibidores sean a final de cuentas ese producto final. Entonces, como ya hay demasiado producto, algunos de esos productos llegan y se ensamblan en la enzima y entonces la bloquean. ¿Por qué esta inhibición no bloquea del todo a todas las enzimas? Obviamente a tu amigo que llegó del extranjero sí te lo bloqueó, tú eras el sustrato, ya no te dejó la inhibidora ahí poder darle el abrazo, pero en el caso de procesos enzimáticos, pues no es una la enzima, son millones de enzimas. Entonces algunas estarán ocupadas, pero algunas otras quedaron todavía disponibles, así que la reacción no para, solamente se hace muy lenta. En cuanto a las regresiones lineales, esa inhibición competitiva hace un desplazamiento, en donde Km se desplaza un poco, en la de Michaelis-Menten se desplaza un poco a la derecha, obviamente en la regresión, pues se desplaza al revés, hace como un pequeño desplazamiento nada más, conservándose la Vmax, ¿sí? Justo en el punto de encuentro, esa Vmax no cambia, solamente nos va a cambiar el Km, o sea, el proceso será más lento, pero con una tendencia a que a final de cuentas sí logres la Vmax si tuvieras una concentración de sustrato exagerada. Para la no competitiva, en este caso, esperen, dejen borro rayadero.
Para la no competitiva, pues no hay como una competencia directa, pero ese inhibidor llega a ensamblarse a, voy a dibujar nuevamente el Pac-Man, pero algo así. En donde, pues tú eres el sustrato, tienes esta forma, y mientras la enzima esté sin inhibidor, va a encajar perfectamente. Pero el inhibidor no competitivo llega y se encaja en un lugar diferente de la enzima. Y lo que la hace es que modifica un poco. Entonces, si esta apertura, hagan de cuenta que el sustrato tuviera un 90 grados de inclinación. Y entonces, el inhibidor que no está compitiendo con ese espacio, sino que está llegando desde otro lado, lo que hace es que cierra este espacio y entonces ahora esta inclinación o estos grados son de 70. Ya no cabe el sustrato, a pesar de que ahí está el espacio y de que el inhibidor no llegó por el frente, ya no cabe. Entonces, no compite porque no es directamente en el espacio del sitio activo, pero sí estéricamente modifica esa enzima para que ya no encaje perfectamente el sustrato. Entonces, si no encaja, no hay reacción. ¿Qué pasa con este inhibidor? Bueno, si se los pongo en el caso del abrazo, hagan de cuenta que justo corres tú a abrazar al amigo que va llegando y la novia le agarra uno de los brazos, se lo tuerce para atrás. Entonces, podrías darte un abrazo pero incompleto, no como tú esperarías. Así que no te está bloqueando, no se puso al frente, no lo abrazó antes que tú, pero sí le está torciendo un brazo, entonces no está permitiendo que ocurra el abrazo como tú esperabas. ¿Qué pasa en esta? Al hacer la regresión lineal, aquí sí se modifica la Vmax, sí ya tenemos un desplazamiento. ¿Por qué? Porque esto no se queda y se sale, aunque es reversible en algún punto, en realidad ahí se va a quedar. Entonces, así lleguen un montón de sustratos, ninguno va a poder ensamblar. Así que la bloquea, al menos pues por un buen rato. Aquí sí desplazamos Vmax, aunque el desplazamiento, bueno, ahorita se los muestro en otra gráfica, es más bien hacia la tendencia de Vmax, pero al inicio de KM sí nos permite, digamos que el comportamiento con pocos sustratos sí sea similar por todas las enzimas que no quedaron bloqueadas. Entonces, las bloqueadas ya no pueden recibir ningún sustrato, pero las desbloqueadas pues sí pueden hacerlo. Por eso al inicio, con poquito sustrato, sí funcionaría muy similar. Y la A competitiva, perdón, vuelvo a borrar las rayas. Para la A competitiva, lo que va a pasar es que una vez que ya se ensambló el sustrato, tenemos a la enzima, tenemos al sustrato ya ensamblado, entonces llega y se instala en otro lado, de tal forma que deja atrapado el sustrato. Es un poco parecida a la no competitiva, pero en esta se ensambla antes de que llegue el sustrato y en esta se ensambla después de que llegó el sustrato. Ya que se formó el complejo enzima-sustrato, llega un inhibidor, se ensambla y la deja atrapada. Entonces, sí se ensambló, sí se generó el producto, se separaron para ahora generar dos productos, pero no pueden salir, se quedaron bloqueados, se quedaron atrapados. Entonces, nunca se genera ese producto porque esa enzima ya se quedó bloqueada. En el caso del abrazo sería algo así como de, llegas tú, abrazas a su amigo, pero la novia celosa le pone unas esposas en los brazos. Dice, con que lo querías abrazar, pues quédate ahí. Y ya no te deja que lo sueltes. Entonces, que quieren ir a comer, pues no pueden. Que quieren ir al baño, pues no pueden. Que quieren subirse al carro para irse de ahí, pues no pueden. Porque ya están abrazados indefinidamente, porque la novia celosa ya los bloqueó. Así que por eso les decía, a veces podemos pensar el que decir no y decir
es lo mismo porque significa que no compiten. Efectivamente, ninguno de los dos compite, pero el mecanismo es diferente. En este caso, la línea de regresión se desplaza completamente en forma paralela. Tanto desplaza Bmax como desplaza Km. ¿Por qué? Porque sí permite que se ensamble, pero una vez que se ensambla sustrato, nunca permite que se forme producto. Entonces ahí la deja atrapada. Por lo tanto, las enzimas atrapadas es como si hubiera menos enzima. Pero las enzimas que sí quedaron libres siguen funcionando perfectamente. Por eso es simplemente como si en general bajaras la concentración de enzima de todo el complejo. Bueno, antes de irme a las irreversibles, hasta aquí preguntas. Muy bien. Y la irreversible ya habíamos comentado un poquito. Es unión, aquí sí es unión covalente, por eso es irreversible. Por eso una vez que ocurre este tipo de inhibición, ya no hay vuelta atrás. Y estos suelen ser toxinas muy específicas, venenos, algunos iones, algunos fármacos. Estos dos elementos naturales y fármacos puede ser que sí sean, digamos, del proceso natural y pueden bloquear a una enzima de forma definitiva. A veces, pues no precisamente porque nosotros lo querramos, pero que así se dio las cosas. Una bien común que se nota mucho en adultos es que se bloquea definitivamente la enzima lactasa y entonces nos hacemos intolerantes a la lactosa, cosa que la mayoría al nacer todos lo toleramos perfectamente bien la leche, puesto que se supone que de forma natural es lo que nos va a alimentar al inicio, pero poco a poco el desuso empieza a generar como un tipo de inhibición permanente y ya no hay vuelta atrás, ya puedes comer cualquier cosa y te genera pues molestias estomacales. Algunas otras, bueno, algunas otras se pueden dar a través de fármacos que consumiste para algún tipo de enfermedad tal vez y como efecto secundario te generó un bloqueo en algunas enzimas. Sin embargo, estas centrales son las que a veces sí nos podemos ingerir por error. Bueno, a menos gente que quiera suicidarse, ¿verdad? Pero a veces por algún error nos podemos envenenar y esto nos genera inhibiciones permanentes y nos puede llegar incluso, pues, obviamente hasta la muerte. Por ahí en el video nos hablaban de la intoxicación con plomo. Sabemos que los metales pesados en nuestro cuerpo hacen una intoxicación definitiva. Hay venenos que te lo tomas y a lo mejor te dan algo para que vomites o para que lo deseches y puede ser posible, pero hay venenos que no. Metales pesados, una vez que ingresan a nuestro cuerpo, no salen nunca. Así que puede ser que nos genere algún tipo de envenenamiento en forma gradual y acumulada. Y bueno, aquí como una tablita, digamos, donde nos conjunta la competitiva, la no competitiva y la acompetitiva. En la reacción lo que pasa para la competitiva es que normalmente la enzima sustrato formará el complejo y con esto generará el producto. Cuando tenemos esta inhibición, ese inhibidor se le pega a la enzima y entonces pues ya no permite que haya ingreso de sustrato. Aquí en el dibujito, lo normal sería que el azul, que es el sustrato, se ensamble, forme producto. El inhibidor se ensambla y aquí la deja trabada y ya no permite que haya reacción. Aquí la bloquea. En la gráfica pues ya les había explicado, se desplaza Km pero no Vmax. En la no competitiva, se pega el inhibidor a la enzima, pero en un sitio diferente al activo y entonces se junta
se acerca el sustrato, puede ser que se ensamble, puede ser que no, pero de aquí ya no avanza. Entonces lo bloquea y aquí en algunos casos, repito, puede ser que se ensamble, en otros puede ser que ya no da la oportunidad y no permite el avance. Estos dos dibujos se parecerían, pero aguas. En la A competitiva, el inhibidor se va a ensamblar hasta que ya se formó complejo enzima sustrato. Y aquí es antes de formar complejo enzima sustrato. Entonces, ya se formó complejo enzima sustrato, el inhibidor se pega y ahí la bloquea. Ya no permite que se libere. En este caso, pues ya habíamos visto la línea de regresión se desplaza. Si la vemos no en la regresión, sino en el diagrama Michaelis-Menten, esta sería la normal. Este sería el competitivo en donde baja el efecto en la zona de la curva, pero sí tiende hacia la misma Vmax. Y el no competitivo de plano, pues desde un inicio, la empieza como a bajar, porque es como si bajaras en realidad. Sigue teniendo la misma tendencia Michaelis-Menten, pero más abajo, porque es como si bajáramos la cantidad de enzimas, ya que algunas quedan completamente bloqueadas. Muy bien, hasta aquí preguntas. Maestra, respecto a lo de los metales y el veneno y eso, ¿solo en los venenos se encuentra o podemos encontrarlo, no sé, en alimentos? No sé, me refiero a algún tipo de alimento que se puedan encontrar esas cosas. Por ejemplo, lago de Pátzcuaro, se ha investigado mucho que tiene un buen de metales pesados en el lago, causante de las lanchitas que van de la orilla del lago a las islas. Y esos metales pesados, afortunadamente, digámoslo así, por desgracia hay contaminación de lirio. Afortunadamente el lirio tiene la capacidad de retener metales pesados. Entonces, se ha tomado muestras de análisis de lirio y tiene un buen de metales en las raíces, en la parte aérea no. Pero parte de esos metales pesados no se van al lirio, sino que lo comen o lo ingieren los peces. Así que el hecho de echarnos unos charalitos del lago de Pátzcuaro es un riesgo en el sentido de puedes estar comiendo metales pesados. Sucede mucho en los peces, no solamente el lago. Mencioné el lago porque es una situación que todos conocemos de cómo está de feo, contaminado, pero en cualquier lugar acuático donde haya contaminación por metales es altamente probable que los peces lo contengan, que lo hayan ingerido a través de pues comerse las plantitas o lo que sea. Y pensemos en un lugar grande donde hay muchos peces de diferentes tamaños. Los chiquitos agarran metales pesados, los más grandes se comen a los chiquitos, los más grandes a los medianos y así nos vamos hasta que el comerte un pez grande puede ser que estés comiendo una cantidad importante de metales. Entonces, ¿pueden estar en los alimentos? Sí. En leguminosas, que usualmente a veces al comer no las incluimos nutrientes sacados de la raíz, y en peces es muy común. Casi animales rumiantes y eso, casi no. Esos más bien nuestro problema son las hormonas que les ponen. Pero peces sí, súper común. Así que podríamos tenerlo en los alimentos, así es. ¿Alguna otra duda, comentario? No, maestra, gracias. Sale. ¿Alguien más? Muy bien, pues ahorita fueron generalidades. El día de mañana vamos a ver algunos ejemplos de enzimas y sus inhibidores. Y como es el último tema de la unidad, el viernes yo creo que hacemos un ejercicio como preexamen. El lunes damos un repaso y el martes hacemos el examen para hacerlo de 2 horas a la hora del laboratorio. ¿O quieren otro para llevar?
Sí. Bueno, entonces así lo dejamos. Mañana continuamos un poquito, pero este ya fue el último tema. Entonces, damos algunos ejemplos, nos metemos un poco más, y hacemos algún ejercicio el viernes. ¿Sale? Entonces, por hoy los dejo y nos vemos el día de mañana. Que tengan bonito día. Gracias, Hasta luego. Gracias, maestro, igualmente.